Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer, y arrojan coronas delante de Él. En majestad y reino poderoso, poderoso, en potestad y reino poderoso, poderoso. Sentado en su trono, gobierna Jesús. Y el apóstol Pablo, dice él en Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y el ruego en la oración es que en este tiempo que tenemos para exponer, Señor, el texto bíblico y para exponer el pensamiento, Señor, con el cual has alumbrado nuestras vidas, que lo podamos hacer en gracia, Señor, y fluyendo, Señor, tu Espíritu Santo, de manera que el mensaje, Señor, llegue a tocar, a impactar nuestras vidas, de modo que podamos tener ese consuelo y esa certeza que nos es dada mediante las Sagradas Escrituras, Señor, dándote gracias, creyendo que tú das esa capacidad a tu iglesia por cuanto que es el propósito de tu voluntad por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice tener por cierto, hay algo que es seguro, que no todos tienen esa certeza. No todos tienen esa seguridad. ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos esa certeza, viviríamos un presente completamente distinto. Cuando las personas viven el presente y lo viven en una actitud de desesperanza, en una actitud de desespero, en una actitud de aflicción, de tristeza desmedida, es la clara evidencia que la seguridad no es tal. Que la seguridad no es tal, que no tiene tal certeza que el apóstol Pablo tenía. Porque al tener esa certeza, él miraba la aflicción del tiempo presente y la estimaba como nada, pensando en qué, en la gloria venidera, que nosotros había de manifestarse. Por eso él decía, tengo por cierto, y esa palabra de tener por cierto es dar por seguro, darlo como un hecho. Amén. Cuando alguien lo tiene por seguro,
lo da como un hecho, que tiene esa certeza, esa seguridad en sí mismo, eso le lleva a tener una actitud completamente distinta ante las situaciones que vive cotidianamente, que de cierto no eran pocas. Cuando él describe los padecimientos que él tenía por causa de Cristo, por causa del Evangelio, vemos que le fue dado por muerto, vemos que le azotaron 3 veces, con 40 latigazos menos 1, vemos que naufragó, que llegó a un punto en que él mismo creyó que iba a perder la vida para que su confianza no estuviera puesta en él, sino en Dios, quien da la vida y quien la quita, que padeció ciertamente de los de suyos, de los de adentro, de los de afuera, de todos lados tuvo padecimiento. Es más, su ministerio fue marcado por esa palabra que Dios le dio a Ananías, diciéndole, él sabrá cuánto tiene que padecer por causa de mí y del Evangelio. Cuando fue escogido para una gran obra como perito arquitecto, pero también con un gran peso de sufrimientos y de padecimientos, y aún se agolpaba sobre sí mismo, se agolpaba el peso por la iglesia, sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los hermanos, todavía no se habían cumplido en él los sufrimientos por el cuerpo de Cristo. Era un hombre sufrido verdaderamente, pero tenía tal seguridad que lo llevaba a mirar las aflicciones y decía, ¿qué son las aflicciones del tiempo presente comparada a la gloria venidera? Y qué lindo, hermanos, que nosotros podamos tener el anhelo en nosotros mismos de poder llegar a tener esa seguridad, lo cual nos va a llevar a tener un estado completamente diferente y a manifestar una gloria y a manifestar una convicción que no todos la manifiestan. Porque cuando uno no tiene problemas, cuando uno no tiene lucha y prueba, a veces hasta es difícil sostenerse en la fe por los tiempos que vivimos, por la ambición desmedida, por la corriente de este mundo, por la obra del diablo, por los deseos mundanos y por los deseos de la carne. Imagínese si viene tiempo de persecución y viene tiempo de calamidad. Imagínese si nos tocara vivir en esta región lo que en otras regiones están viviendo. ¿Cuántos negarían la fe o cuántos tal vez vivirían un evangelio completamente distinto? Entonces, qué importante que es que nosotros nos vayamos armando de un pensamiento y que entendamos que hay estados que tal vez nosotros no hemos alcanzado, pero que están ahí para poder ser alcanzados, que están ahí para anhelarlos. Por ejemplo, uno de esos estados es tener esta fuerte convicción en uno mismo, que nada de lo que nos acontezca se compara en relación con la gloria venidera. Ahora, yo meditaba en cuanto a esto y decía, ¿cómo llevo a los hermanos a armarse de ese pensamiento? Porque tiene que haber una manera en que nosotros podamos instrumentar algo, activar algo para que podamos armarnos de ese pensamiento. Y meditando en la obra que hizo Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 1, cuando él quiso comenzar a narrar la serie de sucesos y acontecimientos que se dieron en torno a la vida y al ministerio de Jesús, dijo lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él estaba mostrando que había muchos que tenían la intención de poner en orden la historia de los sucesos de Cristo cuando estaba en medio de su pueblo. Y yo, trasladándolo por medio de lo que el Espíritu Santo me ministraba, porque no puedo decir que salió de mí, sino que es algo que el Espíritu Santo me ministró,
Decía, si bien nosotros no estuvimos en los días del Cristo del Galilea, que caminaba por las orillas del mar de Galilea, pero también Cristo hizo cosas en nosotros. Y qué importante es cuando nosotros comenzamos a poner en orden esa serie de cosas que son ciertísimas. Por ejemplo, yo sé de dónde me sacó el Señor. Y a lo largo del proceso que yo vengo de caminar de la mano del Señor, también hay un montón de cosas que son ciertísimas, que no es que me las contaron, que no es que me fueron dichas, las he vivido, las he experimentado. Y ahí es donde empezamos a tener seguridad, no solamente porque nosotros tenemos que ordenar para poder llegar a tener un futuro cierto, también tenemos que mirar el pasado. Es como que tenemos que mirar del pasado hasta el futuro para que tengamos esa fortísima seguridad o ese fortísimo consuelo que es lo que nos da las Escrituras. Amén, tenemos que ordenar. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, Lucas, en un intento de ordenar, y no fue un intento fallido, sino que fue uno de los que más escribió, porque no solamente es autor del Evangelio, sino también es autor del libro de los Hechos, y fue escriba del apóstol Pablo. Le acompañó en su ministerio público, en su ministerio, y fue escriba del apóstol Pablo. O sea que tuvo participación aún en las cartas del apóstol Pablo escribiendo. Y cuando uno está acompañando a alguien y viene narrando ese alguien, tal vez uno obtiene también su aporte, ¿no? Que le dice, sí, pero también te acordás que tal día también aconteció esto y el Señor dijo esto otro. Y bueno, fue muy útil para escribir nuestro hermano Lucas. Pero él tuvo que, antes de escribir, ordenar la serie de acontecimientos. Y si usted quiere tener una seguridad, una firmeza y una confianza en el Señor, no solo va a tener que mirar para adelante, sino también va a tener que mirar hacia atrás. Y no con la mira de retroceder como Israel, no con la mira de volver atrás, sino con la mira de recordar, poniendo en práctica lo que dice el profeta Isaías allí en el capítulo 51, en el verso 1, y le invito para que abra su Biblia y el que pueda acompañarme y que juntos podamos leer el texto de Isaías 51, 1 y 2. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado, al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y ahí les dice en el verso 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multiplicaré. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos tenían que, para poder entender la gracia que Dios le había concedido, tenían que recordar a Abraham. Cuando uno mira a Abraham, nosotros vemos que a Israel lo concibió Sara ya habiendo perdido el uso de la costumbre de la mujer. Y Abraham era de casi 100 años, que fue un hecho milagroso. Cuando nosotros miramos nuestra conversión, también vemos un hecho milagroso. Y cuando miramos desde nuestra conversión hasta aquí, si estamos firmes, también podemos ver que el Señor nos bendijo. Hasta aquí podemos decir que nos ayudó el Señor. Y que día a día ha ido multiplicando las fuerzas, porque muchas veces tal vez nos vimos sin fuerzas. Y muchas veces nos vimos queriendo abandonar, pero el Señor nos bendijo, nos multiplicó la fuerza y hasta aquí podemos decir que nos ayudó el Señor. Por eso es que es importante ordenar la serie de acontecimientos que son ciertísimos en nosotros. O sea, que son cosas que no es que nos la contaron, no es que de oída, sino que vivimos. Y son experiencias que hemos tenido con el Señor, son oraciones respondidas, son gracias, son ayudas, son auxilio de Dios.
Amén. Amén, que hemos estado recibiendo, que ha sido nuestro sustento. Amén, y eso es para que nosotros podamos tener una fortísima consolación y también una ciertísima fe y confianza basado y fundamentado en lo que Dios ha hecho y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero para mirar adelante, porque para mirar atrás basta con mirar de donde nos sacó el Señor y la obra que hizo. Pero para mirar adelante ya tiene que ser una mirada de fe. Y la fe del cristiano no está fundamentada, como decíamos, en la esperanza humana que tienen los hombres, que muchas veces la ponen en otro hombre, que muchas mujeres la han puesto que cuando se case van a ser feliz, muchos la pusieron que cuando inviertan en tal negocio van a tener un gran dividendo. Esa es la esperanza humana. La única esperanza que no avergüenza es la que está en Cristo. Amén, la esperanza que no avergüenza es la que está en Cristo y es la que se da en nosotros por medio del Espíritu a través de la fe. Por eso que para mirar adelante no basta con mirar los proyectos, los anhelos, las ideas, lo que nosotros creemos o esperamos en Dios, sino que tenemos que mirar con más precisión, y para mirar con más precisión es necesario mirar las Escrituras. En una oportunidad se juntaron los saduceos para altercar con el Señor. Y para altercar en cuanto a la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y queriendo altercar con el Señor. Y el Señor tuvo una palabra para con ellos, allí en Mateo capítulo 22 de Mateo, donde se da todo ese acontecimiento en donde altercaban con el Señor, queriéndole tentar, diciéndole que un hombre había tenido una mujer y ese hombre murió y luego la mujer fue de otro y era su hermano y ese murió y luego fue de otro y queriéndolo tentar al Señor. Amén. Pero el Señor le respondió en el verso 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ellos tenían una idea futura de los acontecimientos futuros y estaban estructurados por su doctrina, estaban estructurados por sus creencias, pero su doctrina y su creencia no estaba fundamentada en la Biblia, no estaba fundamentada en las Escrituras. Por eso Jesús los confrontó y le dijo: vosotros erráis. Pero erráis ¿por qué? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y hay gente que tiene experiencia con el poder de Dios, pero no tiene experiencia con las Escrituras. Y hay gente que tiene experiencia con las Escrituras y no tiene experiencia con el poder de Dios. Por eso es que la vida del creyente tiene que estar equilibrada. Y es necesario profundizar en las Escrituras, pero también es necesario confiar en el poder de Dios para poder ser alumbrados en los entendimientos. ¿Por qué? Porque no basta el conocimiento de las Escrituras, porque Satanás conoce las Escrituras. Sin embargo, a él no le trae ningún provecho. Y como decíamos días pasados, cree en Dios, pero su creencia no trae ningún cambio a su vida. Entonces nosotros tenemos que creer a las Escrituras, entender las Escrituras, pero ser guiados por el poder de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el poder de Dios, estos son hijos de Dios. Y justamente lo dice en el mismo capítulo 8 de Romanos, en el verso 14, donde comenzamos la lectura. Entonces, necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos el conocimiento de las Escrituras para poder armarnos del pensamiento. Por eso cuando yo entré a meditar en cuanto a que no todos tienen esa ciertísima confianza, porque si no tendrían una actitud diferente ante los problemas cotidianos, es porque hay mucho desconocimiento, y muchas veces el desconocimiento es tanto de lo escritural como en cuanto al poder de Dios.
porque hay gente que afirma y asegura cosas que dice las Escrituras, pero tomando textos aislados, y la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Señor, escribieron. Entonces necesitamos esa inspiración, como la necesitaron los hombres para escribir, también para entenderlas. Necesitamos esa inspiración, por eso no basta con confiar en nosotros ni en nuestro intelecto, como mucha gente cree que tiene que hacer estudio bíblico, ir a un seminario, y no digo que es malo ir a un seminario, pero si su confianza está puesta solamente en el seminario y en el tema en que vaya a aprender, y no está puesta en el Señor, poco provecho va a tener. Aún en el seminario le van a enseñar diferentes corrientes doctrinales. Por ahí le van a enseñar la doctrina calvinista, que asevera que no se pierde la salvación, y otros le van a enseñar la doctrina arminiana, que se pierde la salvación, y usted va a encontrarse en el medio y va a decir, ¿y qué debo de creer? Porque unos afirman una cosa y otros afirman otra. Pero cuando uno tiene la iluminación, la revelación que es dada por la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces eso es lo que le da a uno la seguridad, esa certeza, esa firmeza, esa convicción de la cual habla el apóstol Pablo diciendo, tengo por cierto. O sea, alguien puede tener otro pensamiento, puede tener otro parecer, otra idea, otra vivencia, pero yo tengo por cierto esto. ¿Y qué es lo que tenía por cierto? Que las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y cómo es que tenía esa seguridad? Por la convicción que es dada por medio de la fe. Entonces, para mirar el futuro, nosotros necesitamos mirar las Escrituras, pero lo tenemos que hacer con los lentes de Dios, con la luz que nos da Dios. Por eso dice, si tu ojo fuere bueno, todo tu ser estará lleno de luz. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu ser estará en tiniebla. Y cuando uno está en tiniebla anda a tientas. No sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va. Por eso es que cuando no se tiene una iluminación dada por el Espíritu Santo, uno puede estar leyendo la Escritura y verse condenado. Pero cuando tiene la iluminación que es dada por el Espíritu Santo y la revelación que es por medio del Espíritu Santo, que trae la convicción de la fe, mira las Escrituras y se ve edificado y se ve con ese consuelo y esa seguridad que dan las mismas Escrituras. El apóstol Pedro así lo dijo en su segunda carta, en el capítulo... en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 19, el apóstol Pedro habla de esta seguridad que nos es dado por medio de las Escrituras. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que hay todo un proceso. Hay todo un proceso y ese proceso es dado en el que una persona mirando las Escrituras es alumbrado. Pero puede estar mirando las Escrituras siendo alumbrado y todavía no haberle amanecido la fe. Como muchos miraron y diciendo, bueno, pero la verdad yo todavía no entiendo. Como muchos miraron y diciendo, bueno, pero todavía para mí no es claro, todavía para mí no es comprensible. Sin embargo, dice que ellos hacemos bien en estar atentos, en mirar las Escrituras como una antorcha que alumbra. Entre tanto amanece el día y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Hasta que nos amanezca, sigamos mirando las Escrituras, creyendo a lo que está escrito. Y ya concluyendo, hermanos amados,
Hebreos capítulo 6, verso 18, a modo de conclusión, para que pueda tener un fortísimo consuelo de parte de Dios, le invito, dice, para que por dos cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Amén. Por dos cosas que es imposible que Dios mienta. Si Dios lo ha dicho, hermano, délo por seguro, délo por hecho, téngalo por seguro. Si usted lo ve en las Escrituras y Él dice que usted es de Él y que Él es de usted y que lo que está en su mano nadie lo arrebata, y que Él le escogió y le selló para el día de la redención completa, téngalo por seguro. Amén. A pesar de lo que le acontezca, de lo que viva, no piensen que Dios le ha abandonado. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Téngalo por seguro. Es imposible que Dios mienta, dice la Escritura. Por dos cosas que son imposibles que Dios mienta. Amén. Una es que el Señor lo ha dicho y otra es que interpuso juramento. No hallando por quién juramentar, juró por sí mismo. Entonces, hermano amado, hermana amada, ¿cómo no asirnos de las promesas del Señor? ¿Cómo no obtener por ello un fortísimo consuelo y una seguridad eterna de que si Dios lo ha dicho, así como lo dijo, se cumplirá? Que pasará el cielo y pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará sin cumplirse toda ella. Hermano querido, hermana querida, que mirando las Escrituras nosotros podamos llegar a ese estado como llegó el apóstol Pablo en decir, tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son en nada comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, que llegara a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así el designio de tu voluntad, Señor, que mediante tu palabra, Señor, podamos ser edificados, fortalecidos, nutridos en el hombre interior, para alcanzar todo aquello para lo cual tú nos has llamado, creyendo y dando por hecho, Señor, que tú así, Señor, te dispusiste, Señor, para hacerlo con nosotros. Te damos gracias, muchas gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor, iglesia amada. Le invito a que le podamos alabar juntos al Señor. Bendito y santo sea su nombre. Aleluya.